estudiantes de procesamiento analógico de señales. Vamos a seguir con nuestro tema de linealización, el subtema 3.2, que se conoce como linealización analógica de sensores transductores. Una función lineal, como ustedes saben, es aquella en la que la relación entre las variables dependiente e independiente es la ecuación de una recta y una función no lineal. Y esto se da cuando la relación entre las variables dependientes e independientes no es lineal. Conociendo esto, podemos decir que linealizar una función no lineal significa reemplazarla por otra función lineal. Para linealizar una función existen ciertos métodos como la logaritmización, la regresión lineal utilizando mínimos cuadrados. La curva de calibración más sencilla es la lineal, por eso es que se usa la linealización. Los transductores cuya salida es la lineal requieren electrónicas más sencillas y por tanto son mucho más baratas y se encuentran frecuentemente en el mercado. Resulta que ningún transductor es exactamente lineal. De hecho, hay transductores que son claramente no lineales en intervalos amplios de medida y que sin embargo son aproximadamente lineales en intervalos reducidos. Ese es el hecho que se aprovecha para meter linealidad a estos sistemas que son no lineales. Características eléctricas de nuestros acondicionadores, sensores. Si consideramos al sensor como un bloque indivisible desde el punto de vista eléctrico, este va a ser caracterizado por parámetros como lo son la impedancia de entrada, la impedancia de salida, su voltaje, su intensidad, los pulsos, si es corriente continua, pues por la corriente continua, si es alterna, pues por la corriente alterna. Observen este dibujo, este diagrama, nos presenta la magnitud que va a ser sensada por el sensor. Este es el elemento sensor de nuestro sensor transductor. Es un elemento transductor y tiene una circuitería de excitación y de acondicionamiento de señal ya integrada. Esto ya es un acondicionador transductor. La impedancia de entrada, observen que tiene una impedancia de salida dada o entregada precisamente por la fuente de excitación, si es que se requiere, y hay un retorno externo hacia la circuitería de excitación. También tenemos la impedancia de salida, obviamente conectada a la salida, y la salida conectada a la carga, a la impedancia de carga, con un retorno de salida que se conoce. Y por supuesto todo está referido a tierra. ¿Sí? Estas son las características eléctricas que va a tener un sensor transductor. Linealización de un sensor. Vamos a suponer que el sistema, sensor en nuestro caso, que se está diseñando tiene una resistencia variable R subíndice X o R en función de X, la cual varía no linealmente, o sea, tiene este comportamiento como lo muestra la gráfica en la línea azul, de acuerdo con una variable independiente X. Por ejemplo, podría ser la temperatura, y que pertenece al intervalo cerrado X subíndice Y, X subíndice S, a este intervalo. Cerrado quiere decir, y eso lo muestran los corchetes, quiere decir que puede tomar el valor de X1 y el valor de XS inclusive, y obviamente todos los que están dentro de ese intervalo. ¿Sí? Bueno, la curva real de medición o detección de magnitud es esta azul representada en esta figura. Observen que esta es la curva linealizada, la línea roja. La máxima desviación la representamos
aquí en un límite con la línea punteada, y el tamaño es h sub índice 1, es la máxima desviación que tiene esta curva, la curva real, y no es lineal. Se linealiza y debe de tener este comportamiento, curva linealizada. ¿Sí? Bueno, la máxima desviación entre la curva de respuesta verdadera y la aproximación lineal utilizada es la no linealidad del transductor o del sistema, tal como se ilustra en esta figura 1.5.3, en la que delta Q es la no linealidad expresada en la variable de salida, o sea, el eje vertical, y delta M es la no linealidad expresada en la variable a medir, ¿sí? Eje horizontal, variable a medir o las medidas, y la respuesta del medidor o del sensor en el eje vertical. Si observan, esto nos muestra que tenemos una pendiente y se obtiene y se trabaja como tal. ¿Pendiente de quién? Pues de la recta, o pendiente del punto E que marcan el cruce de delta Q con delta M, cruzando la curva real de medida. Hay que considerar que la no linealidad aquí en la figura está muy exagerada. En la mayor parte de los casos prácticos, la curva de respuesta es muy próxima a la recta, o sea, no se desvía tanto. Pero aquí está exagerada para fines didácticos, por supuesto. Un buen ejemplo de la linealización de sistemas es la linealización de un termistor. Los termistores son resistencias sensibles a la temperatura, de hecho ya lo vimos en la unidad 2. Estos se fabrican de materiales semiconductores, tales como los óxidos de níquel, cobalto o manganeso, y sulfuros de hierro, aluminio o cobre. Los óxidos semiconductores, al contrario de los metales, muestran un decremento en la resistencia con un incremento en la temperatura. La relación entre la resistencia R en función de temperatura como función de la temperatura T del termistor se muestra en este modelo. Y eso pues lo vimos también en la unidad 2. La resistencia en función de temperatura es igual a resistencia inicial por el exponencial a la V por 1 en T menos 1 en T subíndice 0. El valor de V también lo vimos en la unidad 2. Si no recuerdan, pues dense una vueltecita a la unidad 2 y ahí lo van a encontrar. Ejemplo, linealización de un sensor. Vamos a suponer que el sistema, sensor en nuestro caso, que se está diseñando, tiene una resistencia variable R en función de X, la cual varía no linealmente de acuerdo con una variable independiente X, por ejemplo la temperatura, que pertenece al intervalo cerrado A, B. ¿Sí? El método consiste en encontrar una resistencia fija en paralelo, la cual llamaremos resistencia de linealización, R subíndice L, resistencia de linealización. Con estos datos podemos decir que la resistencia equivalente del circuito que acabamos de ver está dada por esta expresión. R subíndice K, que es R en función de X subíndice K, o sea, cuando en el instante K tomemos el valor de la temperatura, pues vamos a tener la resistencia. Y ese es igual a R subíndice K por RL entre RK más RL. Esta es una expresión para la resistencia total de dos resistencias en paralelo. Como lo que buscamos es la respuesta R subíndice K sea lineal, entonces tenemos que obtener la pendiente de esa recta. Y la pendiente ya sabemos por geometría analítica que es R subíndice I menos R subíndice J entre X subíndice I menos X subíndice J. Esto haciendo una analogía con resistencias y ejes cartesianos para toda esta expresión cuando I es diferente de J. I va a variar de 0 hasta n-1 y J va a variar también desde 0 hasta n-1. Son del mismo rango. M es una constante real. Sabemos que es la pendiente de la recta. En particular, M lo podemos encontrar de esta forma.
si definimos R max igual a R subíndice X max y R mínima subíndice min como R subíndice X min, entonces la pendiente va a ser a R max menos R mínima entre X max menos X mínima. ¿Sí? Bueno. Entonces, sustituyendo esta definición en nuestra pendiente original M, podemos tener M, RI, y aquí está RI, RL, RI más RL, todo el circuito menos RJ, y aquí está RJ, RL, RJ más RL, entre XI menos XJ para toda I. J. ¿Sí? Entonces, trabajando con esta última expresión, podemos tener que el numerador se queda tal cual, el denominador lo pasamos multiplicando y tenemos esta expresión RI, RL entre RI más RL menos RJ, RL entre RJ más RL igual a M por XI menos XJ. Y haciendo la analogía que tuvimos aquí anteriormente para M, podemos sustituir los valores de estas que tenemos acá y dejar que sea R max menos R min entre X max menos X min por XI menos XJ. Recuerden que M, esta M y esta M que está aquí, pues es igual a esta expresión. ¿Sí? Para toda I, J. Reemplazando en la expresión anterior nuestra M, tenemos esta expresión etiquetada con el número 5. Factorizamos RL en toda esta expresión y obtenemos esta expresión 6. Esto es álgebra, es muy sencillo. O sea, es numerador, denominador, es una suma algebraica de fracciones. Se realiza como tal y se empieza a despejar lo que queremos despejar. Aquí en este caso RL y nos queda de esta forma. Como RL es distinto de 0, podemos hacer esta expresión que tenemos acá. O sea, RL entre RL está entre esta y nos queda esta. La expresión 7. Decimos que R max es igual a RX max y le etiquetamos como R de B igual a R subíndice B y R min como RX min igual a R de A y le etiquetamos como R subíndice A. Reemplazando esta expresión en la 7, obtenemos la expresión 8, RB y RA, ¿sí? Que son esta R min y R max. Y eso es igual a XI menos XJ entre B menos A, que son las X max y la X min, que son las que trabajamos aquí en nuestra definición anterior. Ahora, si definimos que P es igual a esta expresión, B menos XJ entre B menos A, tenemos que 8 llega a parecerse la expresión 9. ¿Sí? Simple sustitución. De aquí, igual, suma algebraica de fracciones se realizan y el resultado, del resultado despejamos RL y finalmente obtenemos RL igual a la expresión etiquetada como número 10. Y ya tenemos el valor de la resistencia RL, que es la que nos va a linealizar el sistema, precisamente. Sencillo, jóvenes, esto está muy sencillo. Bueno, es todo sobre este video. Nos estamos viendo en los próximos. Hasta luego.